Vamos a retomar, estamos con el tema 8, con la literatura del tema 8, que como habéis bueno, visto en la programación y tal, se divide en dos partes. Una que ya la tenemos, ahí el tutorial de la semana pasada, y otra la segunda parte que vamos a ver. Estábamos con él dentro del periodo del barroco, de ese movimiento, o de ese, bueno, más el periodo teatral, artístico, que marca el siglo XVII, incluso el XVIII, se mete también algo en el XVIII. No solo de España, sino digamos pues de todo el occidente europeo. Y concretamente hablamos del teatro, ya se habló en el tema anterior de la lírica y ahora estábamos con el teatro. Dentro de lo que es la literatura española, ya se comentaba en el tema anterior, pero yo lo recuerdo. El periodo, digamos, barroco, este siglo XVII, que es el inicio de ese barroco, en una época de esplendor artístico, no tanto económico, político y demás para España, era lo que llamamos el siglo de oro. Es decir, es un momento de grandes creadores en el teatro, en la poesía, ¿vale? Y de hecho, el bloque anterior del barroco dedicado al teatro, lo que estuve viendo fue una introducción con los aspectos generales, donde básicamente, un poco por resumir, para continuar, lo que venimos a decir es que este teatro que comienza con el barroco es un teatro nuevo. Es una renovación total de lo que hasta entonces se conocía como teatro, de las representaciones teatrales. Y es el momento, es el comienzo, y creo que algo de sí decíamos, de lo que es el teatro más o menos como lo conocemos ahora, del teatro como una especie de actividad social, pero una actividad también económica. Y es cuando se establecen las bases, insisto, del teatro tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Es decir, con unas funciones, con la asistencia de público, un público muy variado, con unos recintos que empiezan a tener un carácter permanente, sacado fuera de los palacios o de los ámbitos elitistas de nobles y demás, que hasta entonces el teatro casi que se reducía a estos lugares. Es decir, se convierte, como digo, en una actividad social, en una actividad en la que participa todo el mundo, toda la comunidad, y donde también pues, hay una serie de compañías que necesitan también ganar dinero. Y para llenar de contenido esta actividad, surge este nuevo teatro, ¿no? Lo que se llamaba, si habéis visto el vídeo y demás, el tutorial Comedia Nueva, ¿no? Es una reforma, un teatro, nueva manera de hacer teatro, de crear obras de teatro que fueron también, digamos, esta nueva forma, esta nueva forma de crear, de escribir el teatro, de estructurar las obras, del contenido, de lo que se hablaba, de los personajes, etcétera. Esta renovación respecto del teatro anterior fue, como digo, gran parte del éxito del. Bueno, vamos nuevamente a meternos a descargar, ¿no? Ver el PDF que se lo vamos a utilizar y recordad que siempre tenemos disponible la versión resumida, esencial, y la completa por si alguien quiere, pues, por su cuenta, también echarle un vistazo, ¿no? Y hacer su propio resumen. Eso sí, eso lo hemos hecho siempre, lo llevamos haciendo desde el principio. Bueno, aunque ya lo dijimos en el bloque anterior, pero no quiero empezar esta segunda parte donde vamos a ver ya los autores teatrales, ¿vale? Sin recordar rápidamente las características de esa comedia nueva que fueron establecidas, recordad, por Lope de Vega, que es el autor más importante teatral, ¿no? También tiene poesía, pero lo más relevante es el teatro, en el escrito que denominamos Arte Nuevo de Hacer Comedia, ¿no? Que básicamente lo que viene a decir es pues, cómo se hace este nuevo tipo de teatro. Recordad que era la ruptura de las tres unidades clásicas de lugar, tiempo y acción, es decir, que se podía desarrollar en diferentes lugares, en diferentes tiempos y podía haber diferentes tramas, ¿no? Que eso antes no era así, antes había un solo lugar, en un solo momento, en un solo periodo temporal y una sola trama, un solo argumento. Se mezclan, y esto es muy importante, hay una mezcla de géneros, antes estaba el drama, tragedia y la comedia, pues ahora se mezcla, vamos a tener obras en las que normalmente suele ser una trama principal, pues trágica, seria, dramática, y una trama secundaria, más cómica o que aporta al humor. Eh, Pasan a ser 3 actos en lugar de 5 actos. Recordad que era cada una de las partes en la que se dividen las obras de teatro, frente a los 5 que tenían las obras clásicas del teatro clásico, ahora se reducen a 3, con lo cual el espectáculo se convierte en algo mucho más dinámico, digamos,
más llevadero, más cercano al público. El llamado decoro poético, que básicamente viene a ser que cada personaje va a hablar y a actuar de acuerdo a cómo es y a su condición social, ¿no? El noble, y es un noble, pues digamos, justiciero, actuará y hablará de esa manera. El criado pendenciero actuará y hablará de esa manera. Se utiliza el verso, hay elementos líricos. Los personajes, como digo, veis, pertenecen, digamos, a la clase alta o a lo más alto de la sociedad, nobles, clase alta, como digo, pero también a la parte baja, los criados, hay una mezcla, ¿eh? De ambos personajes, que supone también una mezcla de las tramas que protagonizan ambos personajes, y los temas, los asuntos eran muy variados. O sea, eran pues eso, diferentes, ¿no? Había diferentes tipos de temas, diferentes tipos de argumentos, ¿no? Que podían proceder o bien de la historia, o bien de la tradición, o podían proceder de la religión, podían venir de algún tipo de tradición o leyenda del extranjero, mitología, etcétera. Es decir, que las fuentes eran, como vimos, diversas, ¿no? Y los temas también, vuelvo a decir, muy variados, ¿eh? Aunque básicamente, aunque digo, se tratan de muy diversos tipos, la mayoría de las obras se concentran en dos bloques. El amoroso, ¿no? Donde se explora un poco pues, todos los aspectos del amor, lo positivo, lo negativo, etcétera. Y uno muy importante, que insistimos mucho en ello, el de la honra, es decir, el de la dignidad de familiar, el honor familiar, la dignidad, el respeto, la reputación, la imagen, que diríamos hoy en día, de una familia, de un nombre, de un apellido, pero también muy conectado, muy asociado con la mujer, con la honra, la dignidad, normalmente la virginidad, la pureza de la dama o de la mujer, ¿no? Muchas veces el conflicto que se planteaban, decíamos, en este tipo de obras era pues porque había una chica, una joven normalmente, que pues era violentada, violada o de alguna manera perdía esa virginidad y por lo tanto no solo ella perdía la honra, sino que su familia también perdía esa honra, ese honor, esa dignidad y por lo tanto había que hacer algo para repararla, había que vengar de alguna manera ese crimen. Bueno, eso lo comentaba porque, insisto, es quizás lo más relevante, lo que supone la columna vertebral de este nuevo teatro, ¿no? Vale, vamos a pasar ya a lo propio de hoy, al contenido de hoy, esa segunda parte, que concretamente, como decía, ya nos centramos en los autores. Por supuesto, los autores que vamos a ver eh, son los más representativos, no son los únicos. ¿Mm? Recuerdo lo que he dicho al principio de este segundo bloque, de esta segunda parte. Se convierte en un negocio, se convierte en un espectáculo público, en un evento social. Por lo tanto, habría muchísimos más autores, habría mucha producción de obras, pero lógicamente, pues los que han llegado hoy en día, después de tantos siglos, desde el siglo XVII, los que han llegado a hoy en día, los que aparecen en los libros y por los que estamos hablando hoy aquí, son lógicamente los mejores, los más importantes. Pues de todos esos vamos a destacar tres autores. Empezando por el que quizás es el más importante y uno de las grandes estrellas, se podría decir, de la literatura española de todos los tiempos, que es Lope de Vega. Aunque en el venido de la poesía del barroco, que se cubrió en el tema anterior, ya hablamos brevemente de la poesía de Lope de Vega, realmente si hoy es reconocido, si hoy se habla de él, actualmente, como digo, es por ser el autor de este teatro. ¿No? No solo el que creó esas nuevas reglas, esas nuevas normas que hemos visto al principio, sino también el que llegó a crear las obras más importantes, con una producción inmensa, es decir, muchísimas obras. Fijaos, 1500 obras se cree, pero lo que pasa es que han llegado muy pocas, han llegado lógicamente las mejores, ¿no? Em, por lo tanto, no hay que dejar de subrayar la importancia de Lope de Vega, que además, lo que pasa es que, bueno, tampoco nos vamos a detener en ello, tuvo también una vida casi que de comedia, de teatro, ¿no? De una vida muy azarosa, muy mujeriego, con muchísimos hijos, llega un momento en que se arrepiente, se ordena cura, se sale de cura, bueno, toda una historia bastante, bastante movida. Es en 1609 cuando se publica, al principio justo del periodo del que estamos hablando, ese ensayo o ese escrito en donde define las normas, las reglas que hemos visto, que acabamos de repasar del arte nuevo de hacer comedia, es decir, del nuevo tipo de teatro
que él propone y que de hecho seguirá, es decir, los diversos autores que cultivan el teatro, que son dramaturgos, ¿no? Que es como el término específico para hablar de los escritores de teatro, esas normas, esas reglas, las que seguirán ese modelo que propone Lope de Vega y que los demás autores seguirán, pues está, como hemos dicho, establecido en ese arte nuevo de hacer comedia. Es muy interesante esto y de hecho es lo que está más destacado. Estableció Lope de Vega que la finalidad del teatro era dar gusto al público. Es decir, yo vengo diciendo, pues cada año que explico esto, yo vengo a decir que el teatro en esta época sería un poco como la televisión hoy en día, ¿no? Hoy uno pues, bueno, quizás ya no tanto, porque bueno, ya, pero bueno, la televisión es un entretenimiento para mucha gente y hay cosas buenas, cosas muy malas, y mucha gente lo ve, ¿no? Pero realmente se sigue, se ve, pues para entretenerse, ¿vale? Bueno, pues algo parecido ocurriría con el teatro, ¿eh? A otro nivel en esta época. Era el espectáculo, era la diversión máxima, era lo que la gente iba a ver, ¿no? Como dijimos, no solo para ver la obra de teatro, sino un poco también pues, para establecer relaciones sociales, para hacer el gambero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, e insisto, no hay que olvidar que era un negocio también, que era para ganar dinero. Por lo tanto, lo que dice López de que el arte dramático, su finalidad es dar gusto al público, pues tiene perfectamente sentido. Si tú creas obras que al público le gusten, pues lógicamente van a acudir al teatro, va a subir la recaudación, más dinero y por supuesto tu popularidad, porque no hay que, no hay que digamos, dejar a un lado ese aspecto. Y en el caso de un autor como Lope de Vega, el ser popular, pues también sería algo importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, que dentro de esa finalidad, dentro de esa idea de que el teatro se hace para que le guste a la gente, Lope de Vega consiguió lo que es la cuadratura del círculo. Es decir, crear obras que gustaban, que eran populares, pero a la vez que eran obras maestras de la literatura, que eran cultas, intelectuales, con referencias solamente para aquellos de lo entendido. Entonces, en esa mezcla que él consigue, pues lógicamente es una fórmula ganadora, ¿no? Bueno, hemos dicho muchísimas obras, pues fijaos, Fuenteovejuna, El Caballero de Olmedo, La Dama Boba, etcétera, etcétera. El Perro del Hortelano. Muchas de ellas hoy en día, pues, bueno, muchas, se han convertido o ha habido adaptaciones cinematográficas, como por ejemplo El Perro del Hortelano, o, bueno, existía un programa en televisión española hace muchos años, de repente vuestros abuelos lo recuerdan, bueno, sí, tenéis la suerte de que estoy con vosotros todavía, que era Estudio 1, en donde se representaban obras de teatro y se grababa, ¿no? Como si fuera un programa de televisión. Pues ahí cantidad de obras de Lope de Vega y de otros autores dramáticos del siglo de oro aparecen en ese Estudio 1. Yo recomiendo siempre, si es posible, bueno, pues que a través de YouTube y demás, para conocer bien esto, porque yo puedo explicar las características, hablar un poco de Lope de Vega, pero realmente para apreciar qué significa esto, lo bueno es ver una obra de teatro, o al menos un fragmento y tal. Bueno, pues poder recurrir a YouTube donde tenéis fragmentos, etcétera, y podéis acceder a ver las representaciones de algunas de estas obras. No detenemos mucho más a hablar de las características porque justo lo que ya se habló en el bloque anterior, todas estas características, lo que acabamos un poco de mencionar rápidamente Express acerca del arte nuevo de hacer comedia, se aplican perfectamente, lógicamente es el creador, a Lope de Vega, ¿vale? Es el primero porque es el que inicia la comedia, es el que la define, el que establece sus características y porque además todos los que vienen después lo siguen, como hemos dicho, y tiene además discípulos directamente, ¿no? Ahí tenéis una breve nómina de dramaturgos. Y de entre esos discípulos, es decir, de entre esos otros autores que se fijan en Lope de Vega como modelo, destacamos a Tirso de Molina, que es también una parada de metro muy conocida en Madrid. Y por Tirso de Molina, fijaos cómo empieza la sección o el apartado dedicado a él, uno de los más fieles seguidores de Lope de Vega. Es decir, es un autor, un dramaturgo que recoge esas enseñanzas de Lope de Vega y las aplica perfectamente, siguiéndolas un poco al pie de la letra. Igualmente, Tirso de Molina, pues en sus obras, temas muy variados, y
nuevamente siguen esas características que hemos dicho. Hablábamos de que, por ejemplo, tiene muchos temas o ideas procedentes de la tradición, es decir, cuando hablamos de tradición, hablamos precisamente pues, de historias que eran populares o de leyendas que eran populares en la época, y de hechos históricos o religiosos que formaban parte, digamos, de la tradición, del saber, de lo común, de lo que todo, digamos, el pueblo conocía, ¿no? De celebraciones, de ritos, de santos, etcétera. Eso es lo que, digamos, denominamos tradición. Bueno, pues esa tradición, digamos, esas historias, esas leyendas, esas festividades, esos ritos, esas historias de santos, etcétera, todo eso influía y aparece de alguna manera en la obra también de Tirso de Molina. Es interesante, y esto es un aspecto propio de Tirso de Molina, que empieza, digamos, de alguna manera a detallar y a fijarse, como dice ahí, en el análisis psicológico de los personajes, ¿no? Es decir, habrá que esperar hasta el siglo XIX, es decir, eso ya en el próximo curso, en el nivel 2, para hablar de cómo la literatura se fija en la descripción psicológica de los personajes. ¿Qué queremos decir con eso? Todos entendemos una descripción física. Es decir, pues cuando me presentan un personaje, pues ese salto, bajo, tal. ¿Ok? Pero es más complicado, por supuesto, hablar de la descripción psicológica. Es decir, qué siente por dentro, cuáles son sus deseos, sus miedos, sus fobias, sus manías, sus hábitos, etcétera. Es decir, describir el personaje, pero lo que tiene en su cabeza, sobre todo. Su forma de ser, su personalidad. Bueno, eso habrá que esperar, como digo, hasta el siglo XIX y hasta la gran novela realista del siglo XIX para que se convierta en un elemento literario fundamental. Pero ya antes de llegar a ese momento, como por ejemplo ocurre aquí con Tirso de Molina, vamos a encontrar pequeños esbozos, autores que les interesa de alguna manera escarbar y exponer, en este caso en obras de teatro, cómo son sus personas, es decir, cómo es su comportamiento o cómo qué sienten de alguna manera o cuáles son sus características psicológicas, ¿no? Pues si son eh, eh, zonas, ¿no? O si tienen una tendencia a la maldad o no. Es decir, de alguna manera explorar cómo son interiormente esos personajes, de una manera un tanto superficial, de una manera un tanto sencilla todavía, pero empieza, ¿no? Es decir, los analistas, los expertos han visto que a Tirso de Molina le interesaban estos aspectos psicológicos, las características, la personalidad, describir, hablar de alguna manera de la personalidad de los personajes. Un lenguaje muy rico, es decir, muy variado, y personajes cómicos. Hemos dicho que una de las características era de la comedia nueva, era mezclar tramas o historias o argumentos trágicos, dramáticos, ¿no? Serios, digamos, con eh, tramas o elementos más cómicos, ¿no? Aquí ocurre así, a través que era algo muy común también en el teatro de la época, no solo en el español, sino en el de otros países de Europa, ¿no? Los enredos, los equívocos, las confusiones, creer que un hombre era una mujer, creer que una mujer era un hombre, eh, confundir identidades, como digo, etcétera, ¿no? Es decir, el humor venía muchas veces a partir de esas situaciones de equívoco, de enredo, de confusiones, etcétera. Bueno, ahí tenéis algunas de los títulos. Y aunque no está subrayado, yo me quedaría, quiero decir, no está subrayado como parte esencial, como elemento, como más importante de Tirso de Molina, porque es, digamos, como de las primeras veces que aparece ya la literatura, de hecho se considera casi como fundacional del mito, el burlador de Sevilla y convidado de piedra. Aquí es donde aparece Don Juan. Realmente la versión de Don Juan Tenorio que es más popular, que conocemos, es la que ya en el siglo XIX escribirá Zorrilla, a partir de otra obra de teatro, ¿no? Y eso es realmente, cuando hablamos de teatro y hablamos de Don Juan Tenorio, en el caso de la literatura española, normalmente pensamos en esa obra. Pero realmente quien inicia el mito, en la primera formulación del mito y quizás la más original, la más seria, es la que hace Tirso de Molina en esa obra, que no se llama Don Juan Tenorio, como si se llamará, será el título de la del siglo XIX, sino que se llama El burlador de Sevilla. Eh, el personaje de Don Juan, bueno, por comentar brevemente algo que es lo que diríamos hoy un canalla, pues un canalla, ¿no? Un bebedor, un fiestero, engaña mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente la idea es de alguien que se enfrenta a la sociedad, a las normas establecidas, que no las acepta y que llegará
esa rebeldía hasta el último sacrificio, que es morir. Desafiará incluso a la muerte y la muerte le dirá, no, yo te gano y te vienes con. Ahí, por si os interesa, cuando repaséis esto un poco más a fondo, ahí tenéis un poco el resumen de la historia. Luego mito de Don Juan Tenorio, pues se difundirá por toda Europa y aparecerá pues en la literatura, no solo en la literatura, en el arte, porque hay óperas, hay poemas, etcétera, ¿no? Pues la literatura de toda Europa, en la alemana, en la italiana, en la inglesa, etcétera. O sea que eh, nada más que por eso ya es meritorio mencionar a Tirso. Y por último, para cerrar este breve recorrido por autores teatrales del barroco, de esta comedia nueva, Pedro Calderón de la Barca. ¿Eh? Bueno, no recuerdo si es Molina, ok, no se especifica, pero no, decía que Pedro Calderón de la Barca, como se le conoce, fue religioso, es decir, el hecho de que fuera religioso, que se dedicara, digamos, a la religión y tal, no le impidió ser también autor teatral, ¿no? Un poco como dato o elemento curioso. Digamos que en su obra, dentro también de esta comedia nueva, hay dos etapas. Una primera etapa que es la más cercana a lo que a esa comedia nueva, a lo que estableció Lope de Vega, ¿m? En donde tenemos pues obras que se mueven en ese ambiente más realista, más costumbrista que propone Lope de Vega, ¿no? Con las aventuras, los temas que hemos comentado. Hay también obras de capa y espada, de aventura, pero esa primera etapa sigue muy fielmente pues ese teatro, esa estructura del teatro que propuso Lope de Vega. En la segunda, en cambio, hay, pues, valga la redundancia, un cambio de dirección, un cambio de orientación. Y sus obras se vuelven un poco más complejas, más densas, más difíciles, digamos, que son obras más abstractas, simbólicas, fantásticas, donde aparecen personajes que son en realidad el tiempo personificado como si fuera una persona, el espíritu, la maldad, el bien, el mal, etcétera, ¿no? Es decir, juega un poco con esos elementos. Por lo tanto, esta segunda etapa es una etapa, como digo, no tan apegada a esos temas o a esa atmósfera del teatro de Lope, creado por Lope de Vega, sino que es algo, como digo, más obras de corte más simbólico, de corte más fantástico, intelectual, ¿no? Más, digamos, como más densas en ese sentido, ¿no? Menos apegadas, menos tocando el suelo y más elucubrando o hablando etcétera. En esa nueva o en esa segunda etapa, con estas obras diferentes, más simbólicas, más ideológicas, hace alguna adaptación. Por ejemplo, como realmente no le interesa contar una historia, sino que en realidad lo que le interesa a Calderón de la Barca es reflexionar sobre algún aspecto concreto, el bien, el mal, la muerte, la religión, el cielo, etcétera, ya no hay tantos personajes, reduce el número de personajes. Y normalmente va a haber uno que es el centro, el más importante, como un protagonista. Y ese protagonista, pues será la representación, pues de a lo mejor de una virtud, del bien, del mal, del sueño, etcétera. Es decir, representación de algo abstracto, la personificación de algo abstracto. Puesto que se reducen los personajes, puesto que ya no le interesa tanto contar una serie de hechos, hay muchos monólogos, protagonizados fundamentalmente por este personaje central, ¿no? En el que ese personaje habla y habla al público, lógicamente, reflexionando sobre estos temas, como digo, más abstractos, ideológicos, etcétera. Como hemos dicho, esta obra tiene un carácter más simbólico, alegórico, y los problemas que plantea ya no son los problemas que hemos comentado antes, problemas de amor, problemas de la honra, de defender la honra de una mujer, no son problemas de carácter más religioso, que viene después de la muerte, qué es el pecado, de carácter teológico, de carácter filosófico, por qué estamos en este mundo, qué significa la vida, qué es real, qué no. Es decir, problemas que diríamos, o lo que en otro momento en la literatura, ¿no? Mencionamos como existenciales, no existenciales, sino fundamentales para explicar la vida, la existencia del ser humano. Y lo mismo, puesto que no le interesa contar una historia, para él es más importante exponer, hablar de ideas.
Y por eso son obras en las que hay muy poca acción, es decir, pues no hay movimiento de personajes, no hay acontecimientos, no hay hechos, sino sobre todo son una serie de monólogos que hablan de una serie o que desarrollan una serie de ideas sobre estos problemas abstractos, teológicos, es decir, los problemas más de carácter alegórico, de carácter religioso, simbólico, filosófico, etcétera, y donde se exponen esas ideas, ¿vale? Por eso digo que esta segunda etapa, las obras de Calderón de la Barca, son menos populares en el sentido de son menos accesibles al público, son más densas, porque requieren ya cierto grado de conocimiento para tú entender esos monólogos, entender esas disquisiciones, esos debates que estos personajes tienen sobre una idea filosófica o un tema religioso. ¿Vale? Porque ya no hay tanta acción, es decir, ya no nos están contando una historia, ¿no? En la que primero pasa una cosa, luego pasa otra, etcétera. Em, Quizás de la primera etapa de Calderón de la Barca, es decir, de estas más pegadas o más cercanas a lo que habla a lo que dice al teatro de Lope, pues el alcalde de Zalamea, o la Dama Duende, o el médico de su obra. Y de esa segunda etapa, o ese segundo tipo de teatro más filosófico, abstracto, simbólico, tendríamos el Gran Teatro del Mundo, que de hecho el Gran Teatro del Mundo es una obra de teatro donde los personajes son, como digo, personificaciones de la virtud, y aparece pues un señor o una señora que representa la virtud, el tiempo, y aparece. Y sobre todo la vida sola, que es quizás su obra más conocida dentro de digamos, este segundo tipo de obra. La vida sueño, fijaos, prácticamente hay solo un personaje que es eh, Segismundo, que se encuentra encadenado, ¿no? Porque es el heredero al reino de Polonia, en el futuro sería el rey de Polonia, pero su padre lo ha encarcelado porque según una leyenda o tal, piensa que su hijo, Segismundo, lo va a destronar, ¿no? Y entonces el padre lo encarcela y en la obra Segismundo está encarcelado y en sus parlamentos, en sus monólogos, ¿no? Habla de temas, como digo, de carácter filosófico, teológico. Por ejemplo, un tema que recorre toda la obra y que conecta con el título es qué es realidad y qué es no. Llega un momento en que Segismundo, aislado, no sabe exactamente si lo que vive es un sueño o está muerto o es la realidad, ¿no? Es decir, que esa es un poco la idea de esta segunda etapa de estas obras más abstractas, simbólicas de Calderón de la Barca. Y hasta aquí este brevísimo ejemplo de o brevísima referencia a estos tres autores, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Lope de Vega, eh, del teatro barroco. ¿Vale? Bueno, como he dicho antes, para esto realmente lo bueno es una obra de teatro y ahí, digamos, y además el teatro, a diferencia de la poesía, a diferencia de la narración, que uno puede, digamos, disfrutar libros, soledad y tal, el teatro realmente cuando se disfruta, cuando es teatro, es cuando se ve representado, es decir, cuando o bien ves en televisión o en internet o vas a un teatro y hay una obra actuada por unos actores. Ese es el verdadero teatro, es cuando el teatro, digamos, es lo que tiene que ser. Bueno, pues antes de cerrar aquí y pasar a otra cosa, cuando ya terminamos la sección, ya sabéis que solemos referirnos o suelo mencionar algún tipo de contenido extra, ¿no? Que se propone en la sección de literatura o en cualquier sección. En este caso, el contenido extra veis, se ha adjuntado un PDF, ejercicio del teatro barroco con solucionario, ¿vale? Bueno, pues es una propuesta con una serie de ejercicios que un poco trabajan estos aspectos que hemos estado comentando en estas dos sesiones pues, sí, pues nada, pues para afianzarlo, para ampliarlo. Yo lo que recomiendo es pues, que si lo haces perfecto, si no, pues también, ¿no? Que esto no es obligatorio, sino el que voy a mostrar ahora después es el obligatorio. Lo que sí recomiendo es que de alguna manera, y sobre todo cuando ya estemos más cerca del examen, eh, que os acerquéis a él, que lo veáis para que tengáis una idea de cuál puede ser, qué tipo de ejercicios se pueden preguntar, de qué manera se puede preguntar este contenido del teatro barroco en el examen, ¿vale? Aunque sea solo por eso, para ver un poco, bueno, y de qué manera este contenido, qué me pueden preguntar, cómo lo hacen, ¿no? Bueno, pues a través de estos ejercicios podéis tener conocimiento de ello.
Y volviendo al aula virtual, al índice del tema 8, me detengo brevemente, voy bajando lógicamente hasta la parte que dice evaluación de literatura, que recordad es la única, es el único ejercicio obligatorio. Los demás, si se quieren, se pueden o se pueden hacer, como queráis, pero el de literatura sí, porque es parte del examen, ¿no? El examen de literatura es el que se haga en el día del examen y cada uno de los ejercicios de las unidades de ese tipo. Bueno, en este caso, lógicamente, sobre el teatro barroco tenéis hasta el 11 de mayo, o sea, todavía quedan algunos días, y veamos qué se os propone. Bueno, pues a ver qué sería bien. Aquí tenéis un texto, en este caso un fragmento precisamente del Burlador de Sevilla, de esa obra sobre don Juan Tenorio de Tirso de Molina, ¿no? Pues nada, lo primero que haría, lógicamente, pues es leer el texto, ¿no? Además, el teatro lo que sí tiene es que, bueno, se puede leer más o menos rápido. Bueno, pues, como dice ahí, teniendo en cuenta el texto, ese fragmento del Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, teniendo en cuenta lo que hemos visto, las características generales del teatro barroco, como dice ahí, especialmente del primer apartado, es decir, esas reglas, ¿vale? Que hemos visto, que hemos repasado hoy, que vimos más ampliamente en la sesión anterior, pero que hemos repasado hoy, las reglas del arte, del arte nuevo de hacer comedia, es decir, esas reglas que Lope estableció para crear obras de teatro. Pues teniendo en cuenta eso, y insisto, he leído ese fragmento, se os propone hacer estas actividades, ¿no? Donde trabaja un poco, pues, diversos aspectos. Pues, por ejemplo, primero dice, compara la actitud de don Juan y la de su criado Catalinón. ¿Cómo reaccionan ante la invitación de la estatua de don Gonzalo? Aquí centrándonos un poco en personajes. Porque de repente siente miedo don Juan. ¿Crees que empieza a darse cuenta de cuál es su destino? Justifica tu respuesta. Es decir, ¿qué te dice el texto? O cómo Tirso de Molina en el texto te hace a ti saber si siente miedo o no. ¿Vale? Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, oye, con lo que has leído, cuando ves que la estatua del comentador, ¿no? Empieza ahí a levantarse, eh, ¿crees que siente miedo o no siente miedo? Bueno, mira, el episodio este, a lo que se refiere con lo de la estatua, uno de los episodios del Burlador de Sevilla es frente a o sea, la referente, quiero decir, don Juan Tenorio, pues intenta seducir a la hija del comendador. El comendador eran como unos cargos entre policiales, políticos de la época. Y personas importantes dentro de la ciudad, de las comunidades. Bueno, el comendador se da cuenta y lo que hace lo que hace don Juan Tenorio es antes de que lo maten a él, pues mata al comendador. Se le entierra en el cementerio y demás. Y al final de la obra, en esa actitud rebelde, de rebeldía extrema de don Juan Tenorio, él va al cementerio, a la tumba del comendador, que tiene una estatua de piedra, y lo invita a cenar, como desafiando, ¿no? O sea, lo mató, está muerto y tal, pero desafía esa. Y la estatua cobra vida y acepta el reto de esa invitación de don Juan Tenorio. Bueno, pues ese es un poco el contexto del fragmento que tenéis aquí, ¿no? El 3 hace referencia a qué elementos cómicos aparecen, es decir, qué elementos de humor, en lo que comentan, en lo que dicen los personajes sobre la situación, ¿no? Eh, ¿Está escrita en prosa o en verso? ¿Esto es normal en la comedia nueva o no? Bueno, pues esto hace referencia a una de las características, ¿no? El número 5. ¿Qué pecados de Don Juan provoca la justicia divina y su consiguiente muerte? Evidentemente, estamos en una época de gran fervor religioso, ¿no? Por lo tanto, si eres pecador, tenías que pagar. Bueno, pues a eso se refiere la pregunta número 5. ¿Cuáles son los pecados que hace que se le castigue por parte de la justicia divina? Y por último, yo he hecho alguna introducción brevemente en esta clase. Busca información sobre el mito de Don Juan y explica en qué consiste este archiconocido personaje. Bueno, pues a poco que haga una mini búsqueda por internet, brevemente, no se trata de copiar la Wikipedia, sino de hacer una pequeña búsqueda acerca de qué era ese mito de Don Juan y por qué es tan importante, incluso hasta nuestros días. Hoy en día, en noviembre, cuando llega el Día de Todos los Santos, etcétera, es tradición representar no esta, sino la de Zorrilla de presentar a don Juan Tenorio. Es decir, que es un mito, es una figura que incluso hoy en día sigue teniendo cierta relevancia. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí esta parte.